A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder con la actualidad del día después de las marchas de los sectores sociales en reclamo de mejoras en cuanto a lo que cobran por los planes sociales. Vamos a hablar hoy de un tema que es política internacional, análisis internacional, con uno de los más eruditos en la Argentina, para mí el que más sabe de las relaciones económicas internacionales, que es el doctor Jorge Castro. Y vamos a hablar también del tema de los precios con el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino. Lo cierto es que hay una caída fuerte en la industria, en todos los sectores, subieron los precios, caen las ventas, cae la economía, y muy preocupante. Y con respecto a todos esos temas de los precios vamos a hablar con él y lo que usted tiene que tener en cuenta para cuidar su bolsillo. Y en cuanto al análisis internacional, vamos a ver qué significa esto del G20, que falta tan poco, el 30 de noviembre, que vienen los presidentes de algunos de los países más importantes del mundo. ¿Qué va a significar para la Argentina? ¿Cómo queda la Argentina en esta lucha comercial entre China y Estados Unidos? Y uno dice por ahí, a mí, ¿en qué me puede afectar? Sin embargo, estamos insertos en el mundo en una era de la globalización y de las comunicaciones, donde más que nunca lo que pase en las relaciones económicas internacionales va a asignar nuestro destino. Por eso es tan interesante escucharlo al doctor Jorge Castro, después de la pausa. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. A partir de ahora, estamos en Dame el todo va Poder arriba, hasta con llegar Jorge al cielo, Castro. sí, Gracias por hasta venir, llegar al doctor. cielo. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, en realidad vamos a primero acá en América Latina, en el Mercosur, ¿no? Después de los comentarios, por ejemplo, de uno de los que va a ser funcionario de Bolsonaro, que después dijeron, lo relativizaron, de que no iban como que no iba a ser prioridad el Mercosur y una mirada más hacia Estados Unidos, pero lo cierto es que hablando del Mercosur y también después de Brasil, este proceso de integración que nunca terminó como la Unión Europea. Entre otras cosas, por quizás algunos dicen las instituciones no tan fuertes o que no hubo una unión aduanera que nos hubiera llevado a ser una gran potencia del sur, el Mercosur, y esto no ocurrió. ¿En qué situación va a quedar el Mercosur y qué opina? Mire, el Mercosur es básicamente Brasil. El Producto Bruto brasileño es el 74% del Producto Bruto regional. Si se le suma el Producto Bruto de la Argentina, entre los dos países son más del 90% del Mercosur. Lo que esto significa es que allí donde va Brasil, allí va el Mercosur por necesidad. Y hoy la prioridad del nuevo gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, que asume el poder en Brasilia a partir del 1 de enero de 2019, es abrir la economía brasileña,
colocar al sistema, sobre todo industrial brasileño, en competencia con el sistema mundial y de esta manera incrementar la productividad, que se estima que va a ser un objetivo de 20% de aumento de la productividad en los próximos 4 años. Esta es la razón fundamental por la que el Mercosur y la relación con la Argentina no es una prioridad para el gobierno brasileño, porque ahora la prioridad es abrir la economía de Brasil, que es la más cerrada del mundo después de la de Sudán. ¿Nos hubiera ido mejor si hubiéramos hecho una Unión Europea firme y poderosa acá? Mire, el Mercosur es una zona de libre comercio sobre la que está montada un sistema con arancel externo común frente a terceros países. El vínculo fundamental que hay entre Brasil y la Argentina es un vínculo interno, pero el Mercosur como tal, al igual que la economía brasileña, no tiene relación con ningún sistema comercial del mundo entero. Es un sistema completamente aislado, encerrado en sí mismo, así como lo está la economía brasileña. Ya pasando al tema de lo que viene acá el G20, ¿qué significa para la Argentina? Lo van a empezar a escuchar todo el tiempo el G20. Vienen los presidentes de Rusia, de 20 países que por distintas razones, que era un intercambio que había entre ellos de negocios o de lo que fuere económico, se conformó. El presidente de Estados Unidos, de las grandes potencias de Europa, ¿qué significa para nosotros? Mira, el Grupo de los 20 es la plataforma de gobernabilidad del sistema mundial, en donde los dos principales países son las dos cabezas del sistema mundial y del proceso de globalización, los Estados Unidos y China. Se constituyó hace 15 años a través del encuentro y del acuerdo entre los 7 países capitalistas más avanzados, el grupo de los 7, y los 13 países emergentes más relevantes del sistema mundial, entre los cuales se encontraba ya desde entonces la Argentina. Lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años, especialmente a partir de la crisis financiera internacional del 2008, caída de Lehman Brothers en Wall Street, es que el G20 se transformó en esta vinculación que tiene estructural entre los países avanzados y los países emergentes, en la plataforma de gobernabilidad del sistema mundial para enfrentar precisamente la crisis financiera internacional de 2008. A partir de entonces, el vínculo entre Estados Unidos y China adquirió en el grupo de los 20 y en general en el sistema mundial la característica de ser el principal sistema de vinculación entre los dos principales países de la época en este momento histórico. Esta reunión que va a tener lugar en Buenos Aires el 29 y 30 de noviembre, lo que va a tener presente es al presidente Donald Trump de los Estados Unidos, al presidente Xi Jinping de China, a los principales mandatarios europeos encabezados por Angela Merkel y también por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Nos va a ayudar a tener más inversiones? Mire, va a estar centrado acá en la Argentina la atención internacional. Van a estar acá en la Argentina en esos días todos los líderes del mundo, encabezados por los dos más importantes, que son Donald Trump, de los Estados Unidos, y el presidente Xi Jinping de la República Popular China. Claro, por lo pronto nos da visibilidad. ¿Qué se gana y qué pierde la Argentina en esta lucha comercial, o tiene todo para perder, entre Estados Unidos y China? Mire, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, lo esencial no es la puja comercial, lo esencial es que entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y China, lo que están dirimiendo es el control de las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial, especialmente el dominio en materia de inteligencia artificial. Estas tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial son el signo fundamental del poder en el siglo XXI. Es esto lo que están disputando Estados Unidos y China en el momento actual. El aspecto comercial de este conflicto es lo accesorio. Lo esencial es la puja por el poder mundial en materia de tecnologías de avanzada. Lo que conviene tener presente es que ya hay un acuerdo entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping de Estados Unidos y de China, que va a dar una solución, al menos temporaria, a este conflicto en la reunión que va a tener lugar en Buenos Aires, que va a realizarse una reunión bilateral Estados Unidos, China, presidente Donald Trump, presidente Xi Jinping, en donde están trazadas ya las líneas fundamentales del acuerdo entre las dos superpotencias de la época.
¿Qué significa que China, de alguna manera, está teniendo preponderancia en América Latina y salió publicado, ya es público conocimiento en el New York Times, la preocupación por la base aquí en Neuquén que puso China para mirar el espacio, y tras cartón dicen que van a poner una base americana para cubrir necesidades importantes? ¿Qué significa eso y en qué medida hay fantasmas de miedo y demás para que sea algo bélico en el futuro? Lo que significa es lo siguiente: conviene mirar de cerca para ver si lo que se ve enfrente es una sombra o es un fantasma. Lo que hay en Neuquén, con inversiones tecnología de la República Popular, es una instalación de observación satelital. Es exactamente el mismo tipo de instalaciones que existe hace 18 años en Malargüe, en la provincia de Mendoza, solo que, a diferencia de lo que ha sucedido con las de Neuquén, que son inversión y tecnología china, la de Malargüe en Mendoza, que es exactamente la misma que hay en Neuquén, se ha realizado con inversión y tecnología de la Unión Europea. Desde el punto de vista geopolítico estamos en un lugar estratégico y tenemos recursos naturales, agua, recursos citícolas en el Atlántico, pocos vistos en otros países. ¿No es una situación preocupante, entonces, bajo ningún punto de vista, que en una hipótesis de conflicto, en una escalada conflictiva entre las grandes potencias, el hecho de que se hayan instalado con bases, en este caso China, puede llegar a ser perjudicial para nosotros, cuando en realidad nosotros no estábamos en esa situación, acá no había bases, y por unos cambios de yuanes pusieron la base. Permítame decirle, doctora, que no hay una base militar ni aproximadamente militar china en Neuquén. No se trata de eso, lo que es un observatorio de observación satelital. Eso tiene un significado esencialmente astronómico. Tiene las mismas características, exactamente las mismas características que la base de instalación satelital, de observación satelital, que existe en Malargüe, en Mendoza, hace 18 años. O sea que no nos tenemos que preocupar. Lo que conviene es ver las cosas de frente para ver cómo son efectivamente. Esto que se ve enfrente no es un fantasma, es simplemente sombra que surge del desconocimiento de los hechos. Claro. Bueno, por eso le consulto. China está expandiéndose en el mundo. Acá vamos viendo en las notas, que son muy antiguas estas revistas. Miren qué interesante, 1965 ya. Mapa entero de China, roja. Y acá, en esta revista, que después Desafío Occidente, ya se veía la expansión de 1965 de China, donde andaban diciendo China está en busca de su espacio vital. ¿Cuál es la posición que va a ocupar China en el mundo con respecto a Estados Unidos y Rusia? ¿Cómo ve usted que haya cambiado el equilibrio de poder en el mundo y en qué medida nos puede afectar, para bien o para mal? Mire, desde 1978, en que el entonces líder chino Deng Xiaoping volcó el sistema a la innovación, a la libre iniciativa y al capital de mercado, al capitalismo de mercado, China ha crecido, el Producto Bruto chino ha crecido 13 veces. En el transcurso de estos 40 años, la tasa de crecimiento de la economía china ha sido promedio 9.9% anual. En la primera década del siglo XXI, la tasa de crecimiento de la economía china fue 11% por año. Por eso, en 1978 tenía niveles de ingreso comparables a los países más atrasados del África y ahora es la segunda economía del mundo. Y en términos tecnológicos solo está atrás de los Estados Unidos, incluso ahora está disputando la primacía tecnológica más avanzada con la economía norteamericana y con el sistema de poder de los Estados Unidos. ¿Ya es una potencia como Estados Unidos o no? ¿O estar a la par de Rusia? ¿Son tres potencias en vez de una? ¿Cómo están? Rusia es esencialmente un país petrolero. El papel, en términos de la economía mundial, la ubicación de Rusia hay que colocarla en el mismo nivel que Nigeria, Arabia Saudita o Venezuela. Es un país petrolero, no es ni siquiera un país emergente, en el sentido de que no recibe en gran escala inversión extranjera directa de las empresas transnacionales, que es el signo característico de los grandes países emergentes, entre los cuales se encuentran la República Popular China, Brasil y también la Argentina. Lo saco del tema. Hay una nota que salió publicada muy interesante de que existe la posibilidad que en estas negociaciones que hace Estados Unidos, quizás con China o con otros países, pueda llegar a empezar a subsidiar la soja. Y en ese caso sería preocupante porque hasta ahora acá en la Argentina había subido, en Chicago había bajado la soja, vivimos de la soja,
Eso sería preocupante porque los que compran soja tendrían una soja más barata, subsidiada, Mire, americana. El 90% de la producción de soja en el mundo la producen 3 países. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil y el tercero es la Argentina. Y el 65% de la producción de soja de estos 3 países se dirige a un solo mercado, que es la República Popular China. Entre Brasil y la Argentina tienen una producción de soja superior a la norteamericana. Este año 2018, Brasil solo produce más soja y vende más soja en el mundo que los Estados Unidos. En este sentido, esta parte de América del Sur, Brasil y la Argentina, se ha transformado en la gran plataforma de producción de agroalimentos del siglo XXI. Este es el significado que tiene el hecho de que en Brasil, en la Argentina y en los Estados Unidos sean los países que son los principales productores mundiales de soja y cuyos productos se dirigen a un solo mercado, que es la República Popular China. Y le hago las últimas preguntas para terminar, de jóvenes del siglo XXI que siempre me transmiten sus inquietudes. Una es cómo llegamos a esta situación, usted que es un erudito en materia internacional y que básicamente tiene que ver con las relaciones económicas internacionales también. Hace 2 siglos fue Gran Bretaña, después la preponderancia de Estados Unidos, ahora esto que usted nos está explicando. ¿Cómo llegó esta decadencia en Argentina? ¿En qué medida tuvo que ver algo de una inadecuada, un aislacionismo argentino, por ejemplo, típica de política exterior? Mire, lo primero que habría que advertir es que en el momento actual, 2018, la Argentina no es un país en decadencia en modo alguno. Tiene el tercer sistema de producción de agroalimentos más avanzado tecnológicamente del mundo actual, solo comparable en lo que se refiere al incremento de la productividad con la producción norteamericana, en primer lugar. Y en segundo lugar, en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, están los segundos yacimientos en orden de importancia de shale gas y shale oil del mundo después de los de Estados Unidos. Y en este año, solo en este año, 2018, desde marzo de 2018, a marzo de 2019, la inversión que está recibiendo Vaca Muerta, Cuenca Neuquina de las empresas transnacionales, incluyendo YPF, es más de 18.000 millones de dólares para producir y explotar los yacimientos de petróleo y de gas de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. Y la otra pregunta que nos hacen los chicos, y está relacionada con lo que nos acaba de decir, entonces tenemos muchos recursos y muchas jóvenes, incluso a veces lo escuchan en las universidades o llegan a la conclusión cuando estudian Derecho, Administración o Contador, y dicen, pero siempre nosotros nos están sacando todos los recursos y tienen como ese fantasma, ¿no? De que las potencias se van a llevar todo el litio, ahora, antes fueron otras cosas, ahora el litio, la soja que por ahí deja en mal estado la tierra, tanta soja, los recursos citícolas, somos el segundo o tercer reservorio de agua en el mundo, el acuífero Paraná. ¿Qué tenemos que contestar? Mire, lo primero que conviene ver, me parece, es tratar de acercarse a la realidad de las cosas. En América del Sur, Brasil, la Argentina, Chile, los países de Paraguay, el este sobre todo de Bolivia, y también la zona del altiplano de Bolivia, en lo que se refiere a los recursos minerales, están los mayores reservorios de yacimientos y de recursos naturales del mundo actual. Esto está en posesión de países absolutamente soberanos, que son la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Nadie dispone del destino de estos países sino sus propios sistemas políticos y sus propios pueblos. Por lo tanto, la cuestión es cómo explotar a través de la inversión que estos países de la región no tienen, claro, esta magnífica, extraordinaria dotación de recursos que es característica de los países de Mercosur. Muchísimas y de gracias. América del Sur. Muchísimas gracias por haber por estado favor. acá. Después de la pausa, Héctor Polino y los precios para ver cómo puede cuidar su bolsillo en este momento de crisis. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa
A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora... Seguimos como siempre en Dame el todo va Poder. para Gracias arriba por hasta venir, llegar Héctor, al cielo. uno de Gracias nuestros por la invitación, referentes. con Y gusto. bueno, Dan, realmente está todo por las nubes, cayó la economía. ¿Por qué? Porque no venden, entonces los precios están muy altos, entonces es completo. Oferta, demanda y bueno, y falta de inversión que lleva a esta situación. Los precios por las nubes y la gente muy preocupada. ¿Qué les podés decir de cómo pueden cuidar su bolsillo? Bueno, el tema es difícil de resolver desde el punto de vista de una entidad de defensa de los consumidores como es Consumidores Libre, porque lo que está pasando es la consecuencia directa de medidas económicas que ha adoptado el gobierno nacional. Lo que está pasando no es una maldición divina, es la consecuencia de estas políticas. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre al ministro de Energía, el ex ministro de Energía, haber dejado libre el precio de las naftas y del gasoil a partir del mes de octubre del año pasado? ¿A quién favorece? A las petroleras. ¿A quién perjudica? Al país. En lo que va del año, ya las naftas y el gasoil aumentaron 14 veces. Ahora, si uno piensa, ¿cómo influye el precio de los combustibles en la estructura de costos de una canasta de alimentos? Promedio en un 35%. La Argentina tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde además el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión. Entonces, haber dejado libre el precio de la nafta y el gasoil está influyendo en los aumentos de precio. Y subió ahora el combustible y va a volver a subir todo otra vez. Pero el argumento era, cuando aumenta el valor de las naftas, del barril del petróleo en el mundo, aumentan. Y cuando baja, no baja 1 milímetro en la Argentina. Cuando aumenta la paridad cambiaria del peso con respecto al dólar, se traslada a los precios. Baja luego el valor del dólar y nadie se da por enterado. Pretender eliminar subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable en 3 años y medio, el gobierno se fijó como meta octubre del año 2019 y esto comenzó mediados del 2016. Una política que duró durante 12 años es provocar, incentivar el proceso inflacionario, porque si a las industrias y a los comercios les modifican las estructuras de costo, porque tienen que pagar más la luz, más el gas, más el agua, lo trasladan a precio. Bueno, ahora llegamos a esta situación donde la inflación va a ser casi del 50% en el año e incluso los precios no fueron detrás del dólar. Porque por la recesión la gente si no compra. Porque fue un 100% y la inflación va a ser de un 50%, tampoco no acompañaron totalmente. Pero ¿qué les dirías a la gente? Porque se encuentran en los supermercados, en un Carrefour del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que el precio en góndola es 70, va a la caja, de hecho es una señora que yo conozco, que estaba buscando precio, la yerba mate y la pagó, le pedían 86. O sea, tener que estar aclarando, entre otras cosas, o no encuentran los productos cuidados. Primero, que pida el libro de quejas del supermercado y que deje constancia del día y la hora de ese producto que lo encontró en la góndola a un precio y en la caja a otro. Que se comunique con alguna entidad de defensa de los consumidores o con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Yo si querés después te doy los datos de Consumidores Libres. Vos hablaste de precios cuidados. No hay totalmente descuidados. De los 550 productos que tendrían que existir entre el 6 de septiembre de este año y el 5 de enero del año próximo, ¿sabes cuántos artículos se encuentra cuando uno va a un supermercado de grandes superficies? 20, 30, 40, menos del 10%. Y no se aplica ninguna sanción al supermercado que voluntariamente se adhiere a esta política y luego no la cumple.
y se transforma en una especie de publicidad engañosa. O sea que también si no encuentran los productos cuidados, de precios cuidados, pueden ir a tu asociación, claro, y ustedes los pueden ayudar. ¿Se puede hacer una denunciándolo, haciéndole conocer a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor lo que está pasando en tal supermercado con tal producto para que manden un inspector y le apliquen la sanción que corresponde a ese supermercado. Cayeron las ventas de todos los productos, de todo, cayó la economía en casi todos los sectores de la industria. ¿Y qué te dice la gente y qué es lo que en qué medida puede llegar a conseguir mejor precio? Porque la verdad que pagando las tarifas tan alto, tiene que elegir o come o paga los impuestos. O sea, más de una persona te lo dice. Para poder comprar productos con precios menos caros, se puede ir a los supermercados mayoristas, que tienen mejor precio que los supermercados minoristas. Ir al supermercado o al mercado central de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay ferias itinerantes que venden los productos directamente del productor al consumidor. Ahí se pueden encontrar mejores precios. Y hay muchos consumidores que pasaron de primeras a segundas o a terceras marcas o a marcas propias de los supermercados. Entonces, ¿qué le aconsejamos al consumidor? Que no solo compare precio, el precio que lo relacione con la calidad del producto y con la cantidad del producto. ¿Qué cantidad de centímetros cúbicos, ¿no? O de gramos tiene ese producto? Y hay mucha distorsión de precios. Caminando encontrás lo mismo, ya sea de elementos de electrónica, de lo que sea, una bombita de luz, comida, a un precio en un lugar y otro precio en otro. En la misma manzana, es impresionante. Del mismo barrio, dos negocios distintos, con el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. ¿Cuál es la perspectiva para el año que viene? Porque dicen que van a bajar la inflación. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo complicado. ¿Por qué? Porque el gobierno se fijó, como te dije al comienzo, octubre del año 2019 con subsidio cero a los servicios públicos. Quiere decir que el año próximo van a haber 2 nuevos aumentos en la energía eléctrica, 2 nuevos aumentos en el gas natural y nuevos aumentos en el agua potable. Ahora, el 15 de este mes va a haber una nueva audiencia pública para tratar el tema del agua con un nuevo aumento. Si dejan libre el precio de los combustibles, como lo han dejado, eso se va a trasladar a los precios. Entonces, ¿cómo veo el año que viene? No porque sea agorero, porque tenga un espíritu negativo, sino porque soy realista. Cuando se sancionó el presupuesto de este año, se estableció una pauta inflacionaria del 15%. Y yo dije, eso no lo van a poder cumplir. Y lamentablemente, efectivamente, no se ha cumplido. Y bueno, esperemos que mejoren la situación, porque la verdad que la gente la está pasando muy mal. Hay que cambiar las medidas económicas. Es política económica en general y macroeconomía, de la cual hablamos en casi todos los programas. Gracias, Héctor, por venir. Muy bien. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, traten de pasarla bien.